Mi hermano ya no está, y no fue una enfermedad la que lo apartó de nosotros. Me llamo Álvaro, tengo 46 años y hace 3 meses despedí a mi hermano menor, Diego. Durante la ceremonia, todos pensaban que su final había sido inesperado. Una de esas desgracias que nadie puede prever. Pero yo conocía una verdad mucho más amarga. Diego llevaba demasiado tiempo soportando una vida construida sobre engaños, silencios y una humillación que terminó por quebrarlo por dentro. Mientras él aceptaba jornadas dobles, viajes agotadores y noches enteras frente a planos para pagar una casa que consideraba su refugio, su esposa, Lucía, utilizaba ese mismo hogar como escenario de una doble vida. Durante 15 años, Diego creyó que estaba cuidando un matrimonio estable. En realidad, estaba sosteniendo él solo una historia que la otra persona había abandonado hacía muchísimo tiempo. Cuando lo encontré en su sillón, tenía entre las manos una carta de Lucía. No era una despedida amable ni una explicación sincera. Era una confesión fría, escrita como si todos aquellos años no hubieran significado nada. Ese papel cambió mi manera de ver lo ocurrido. Lucía creyó que, con la partida de Diego, todo quedaría enterrado. Heredaría propiedades, accedería a las cuentas y podría continuar su vida junto al hombre con el que había mantenido una relación a escondidas. Lo que no tuvo en cuenta fue que Diego tenía un hermano acostumbrado a revisar números, fechas y documentos hasta encontrar aquello que los demás preferían no mirar. No quería hacer una escena. Tampoco me interesaban los gritos. Quería que cada acto tuviera una consecuencia clara. Diego se marchó convencido de que había desperdiciado 15 años, y yo no estaba dispuesto a permitir que esa fuera la última versión de su historia. Diego tenía 38 años, y era una de esas personas que todavía creían que la palabra dada significaba algo. Era disciplinado, trabajador y profundamente leal. Había conocido a Lucía en la universidad, y desde el principio la miró como si por fin hubiera encontrado a la persona con la que compartiría toda su vida. Yo, en cambio, siempre fui más reservado. Lo quería como a nadie, pero rara vez me metía en sus decisiones personales. Él progresó rápido como ingeniero estructural. Cada ascenso, cada proyecto complicado y cada viaje de trabajo tenían el mismo objetivo: ofrecerle a Lucía la vida que, según él, merecía. Compraron una casa amplia con 4 habitaciones y un jardín que Diego cuidaba todos los fines de semana. Podía pasar una mañana entera arreglando una cerca, podando una planta o pintando una pared, y al terminar sonreía satisfecho porque sentía que estaba construyendo un futuro. Desde fuera eran la imagen de una pareja estable. 15 años de matrimonio, reuniones con amigos, cenas de domingo, fotografías de vacaciones y una casa impecable. Nadie veía grietas, o, mejor dicho, nadie quería verlas. Yo trabajo en auditoría forense. Mi profesión consiste en localizar inconsistencias, movimientos extraños y pequeños detalles que no encajan en una historia aparentemente perfecta. Con números, soy desconfiado por naturaleza. Con mi familia, sin embargo, bajé la guardia. Quería creer que mi hermano era feliz porque él mismo se esforzaba en parecerlo. En los últimos 2 años empecé a notar cambios. Diego había adelgazado. Sus manos, antes firmes, temblaban ligeramente al sostener una copa durante nuestras cenas. Tenía ojeras profundas y una expresión de cansancio que no parecía venir solo del exceso de trabajo. Era como si llevara demasiado tiempo intentando resolver un problema que no podía nombrar. Nunca se quejaba. Si yo le preguntaba si todo iba bien, él sonreía y respondía casi siempre lo mismo. Álvaro, estoy viviendo el sueño. No todos tienen la suerte de encontrar a alguien como Lucía. En aquel momento me parecía una frase romántica. Hoy la recuerdo de otra manera. Lucía sabía representar a la esposa ideal delante de los demás. Siempre iba impecable, preguntaba por el trabajo de Diego, sonreía en las reuniones y encontraba el momento exacto para elogiarlo. Pero había gestos pequeños que empezaron a llamarme la atención. Evitaba mantenerle la mirada durante mucho tiempo. Si Diego intentaba tomarle la mano en público, ella encontraba cualquier excusa para apartarse. Cuando él hablaba de planes a futuro, Lucía cambiaba de tema. Para cualquiera podían ser detalles sin importancia. Para alguien acostumbrado a detectar patrones, empezaban a formar una imagen incómoda. Lucía no trabajaba fuera de casa. Decía que organizar el hogar, las reuniones y la vida social de ambos ya ocupaba todo su tiempo. Diego jamás discutió eso. Le dio tarjetas, acceso a cuentas, viajes con amigas y una libertad casi absoluta. Para él, confiar era una forma de amar.
Nunca imaginó que esa confianza pudiera convertirse en una herramienta en su contra. Recuerdo una tarde, pocos meses antes de que todo cambiara. Diego me pidió ayuda para mover unos muebles. Lucía, según dijo, estaba en un retiro de fin de semana. Cuando terminamos, nos sentamos un momento en el pasillo. Frente a nosotros había una fotografía de su boda. Diego se quedó mirándola demasiado tiempo. No parecía nostalgia, parecía duda. Después suspiró, se secó la frente y dijo que tenía que volver a trabajar. Yo estuve a punto de preguntarle qué ocurría, pero decidí respetar su espacio. Pensé que, si necesitaba hablar, lo haría cuando estuviera preparado. Durante mucho tiempo consideré esa decisión una muestra de respeto. Después entendí que también había sido una oportunidad perdida. Su estado fue empeorando. Dormía mal, tenía molestias en el pecho y vivía bajo una tensión constante. Los médicos le hicieron pruebas y no encontraron un problema físico grave que explicara todo lo que sentía. Lo que nadie podía medir con una máquina era el peso de una sospecha que crecía cada día. Diego había empezado a notar contraseñas nuevas en el teléfono de Lucía, horarios que no coincidían, respuestas demasiado rápidas y viajes que cada vez tenían menos sentido. Pero su mayor obstáculo era él mismo. Después de 15 años creyendo en una persona, aceptar que todo podía ser distinto resultaba casi imposible. El equilibrio se rompió un martes por la tarde. Diego regresó antes de un viaje porque no se encontraba bien. No avisó. Pensó que sorprendería a Lucía y quizá encontraría en casa la calma que necesitaba. Cuando abrió la puerta de su habitación, entendió en segundos aquello que llevaba meses evitando pensar. Lucía estaba con otro hombre. Y no era un desconocido, era uno de los amigos más cercanos de Diego, alguien que había estado en su boda, que se sentaba con nosotros en Navidad y que conocía perfectamente la confianza que mi hermano depositaba en él. Diego no hizo una escena, se quedó inmóvil, intentando ordenar lo que tenía delante. Lucía tampoco reaccionó como él esperaba. No se apresuró a explicar nada, se puso una bata, lo miró con una calma desconcertante, y le dijo que no debería haber regresado a esa hora. A veces una sola frase contiene años enteros de desprecio. Esa noche, cuando ya no podía ocultar nada, Lucía decidió contarle más. Admitió que aquello no había empezado recientemente. Según ella misma confesó, la relación paralela se remontaba casi al inicio del matrimonio. También le dijo que nunca había sentido por Diego lo mismo que él sentía por ella, que valoraba la seguridad, la estabilidad y la libertad que él le ofrecía, pero no la relación en sí. 15 años de recuerdos cambiaron de significado en unas horas. Diego me llamó de madrugada. No gritaba, no lloraba. Eso fue lo que más me preocupó. Hablaba con una tranquilidad vacía, como si estuviera describiendo la vida de otra persona. Álvaro, no queda nada, me dijo. Cada recuerdo que tengo ahora parece distinto. La casa, los viajes, las cenas. No sé qué fue real. Le pedí que viniera conmigo. Le dije que podía quedarse en mi casa el tiempo que necesitara. Se negó. Aseguró que necesitaba estar solo para pensar. En las siguientes 48 horas, Lucía pasó a la ofensiva. Consultó a un abogado, habló de separación y empezó a exigir la casa, una pensión elevada y una posición ventajosa en el reparto de bienes. Además, comenzó a contar a conocidos una versión en la que ella aparecía como una persona agotada por un matrimonio difícil. Diego, que siempre evitaba los conflictos, quedó paralizado. No sabía cómo defenderse sin sentir que estaba traicionando todo aquello que había intentado proteger durante años. Todavía buscó una conversación final. No quería recuperar la relación. Quería saber si había existido al menos un momento verdadero. Lucía respondió con una frialdad que él no estaba preparado para escuchar. Le hizo sentir que su entrega había sido ingenuidad y que todo su esfuerzo solo había servido para facilitarle a ella una vida cómoda. Después se marchó de la casa. Diego se quedó solo, rodeado de muebles que había comprado, fotografías que ya no podía mirar y habitaciones que durante años había llamado hogar. 2 días más tarde fui a buscarlo. Estaba sentado en su sillón favorito. Sobre la mesa estaba la carta de Lucía, llena de detalles innecesarios sobre la doble vida que había llevado. No entraré en los aspectos más duros. Lo importante es que mi hermano se fue sintiendo que había sido el último en conocer la verdad de su propia vida. Durante el funeral, Lucía apareció vestida de negro, recibió abrazos, escuchó palabras de consuelo y representó el papel de viuda afectada. Nadie a su alrededor conocía aún lo que había ocurrido. Esa misma noche, sin embargo, regresó a la casa acompañada del mismo hombre. Fue entonces cuando entendí que ella estaba convencida de haber ganado. Pensaba que la historia terminaba con Diego,
No sabía que para mí acababa de empezar otra etapa. Mi profesión me había enseñado una regla sencilla. Cuando alguien mantiene una mentira durante años, rara vez esa mentira existe sola. Así que no la confronté. No le envié mensajes, no fui a su casa y no discutí con nadie. Desaparecí de su radar. Dejé que creyera que yo estaba ocupado con el duelo. Mientras tanto, empecé a revisar. Contacté con un investigador privado al que conocía de antiguos casos y le pedí algo muy concreto: reconstruir movimientos financieros, sociedades relacionadas y cualquier operación que conectara a Lucía con cuentas de Diego o con terceros cercanos a ella. Los primeros resultados confirmaron mis sospechas. Había transferencias pequeñas, realizadas durante años, a cuentas que no tenían una explicación clara. Algunas terminaban en una sociedad registrada a nombre de un familiar del hombre con el que Lucía mantenía la relación. Otras aparecían como gastos domésticos, pero coincidían con hoteles, viajes y compras que Diego nunca había autorizado conscientemente. La historia ya no trataba solo de una traición personal, también había dinero, y mucho. Diego había otorgado a Lucía acceso legal a varias cuentas y gestiones relacionadas con propiedades. Lo hizo porque confiaba en ella por completo. Esa confianza permitió que determinadas operaciones pasaran desapercibidas. Mi siguiente aliado fue un abogado que había trabajado con la empresa de Diego. Cuando le mostré los primeros documentos, su expresión cambió. Me explicó que, aunque mi hermano ya no pudiera reclamar personalmente, los movimientos sospechosos, las firmas cuestionables y determinadas operaciones podían revisarse dentro del proceso sucesorio y por otras vías legales. La casa, que Lucía consideraba prácticamente suya, también estaba vinculada a movimientos de dinero que merecían ser investigados. Algunos pagos extraordinarios parecían provenir de fondos desviados desde cuentas relacionadas con la actividad profesional de Diego. A partir de ahí, todo se convirtió en una cuestión de paciencia. Durante semanas revisé extractos, facturas, fechas, correos recuperados y documentos antiguos. Había noches en las que llegaba a las 4 de la mañana sin darme cuenta del tiempo. Cada archivo aportaba una pieza. Encontré pagos del automóvil del amante cargados a tarjetas vinculadas a Diego. Encontré reservas de hotel cubiertas con cuentas familiares. Encontré transferencias repetidas que, vistas por separado, parecían pequeñas, pero juntas formaban una cantidad muy distinta. La arrogancia deja rastros. Lucía había confiado demasiado en que nadie miraría hacia atrás. También empecé a comprender cuánto valoraba su imagen pública. Ella necesitaba que la gente la viera como una mujer respetable, elegante y víctima de una situación triste. Así que decidí no atacar esa imagen con rumores ni acusaciones improvisadas. Bastaba con permitir que los procesos formales empezaran a hacer preguntas. Cuando ciertos conocidos suyos supieron que la sucesión estaba siendo revisada y que algunas cuentas podían quedar temporalmente bloqueadas, comenzaron las dudas. No hacía falta añadir nada. Las dudas, cuando están respaldadas por documentos, crecen solas. Preparé un expediente enorme. Incluía pruebas de la relación paralela, registros de gastos, mensajes antiguos, movimientos bancarios, documentación corporativa y comunicaciones, donde se hablaba de transferir activos antes de que Diego pudiera revisar ciertas operaciones. También aparecían decisiones tomadas durante los últimos meses de mi hermano, cuando él ya estaba emocionalmente agotado y firmaba documentos confiando en la explicación que Lucía le daba. No quería exagerar nada, no lo necesitaba, los datos eran suficientes. Una tarde me reuní con el abogado en un café discreto. Pasó páginas durante casi una hora y, al terminar, me preguntó si estaba seguro de querer llevar el proceso hasta el final. Me recordó que ningún resultado cambiaría lo ocurrido. Le respondí que lo sabía, pero Diego se había ido convencido de que él era el problema. Yo quería que, al menos, la verdad documental demostrara que había sido víctima de una manipulación sostenida durante años. El primer golpe real llegó cuando se solicitó una medida cautelar sobre parte de los fondos del seguro y otras cuentas vinculadas a la herencia. Lucía esperaba disponer del dinero rápidamente, pero de pronto tuvo que explicar movimientos que nunca creyó que alguien revisaría. Sus redes sociales también cambiaron. Las fotografías de viajes desaparecieron. Las publicaciones sobre lujo se redujeron. Empezó a escribir frases ambiguas sobre momentos difíciles y personas que no respetan el dolor ajeno. Yo no respondía ninguna. Ya no era una discusión personal, era un expediente. Finalmente llegó el día en que tuvimos que sentarnos frente a frente.
La reunión se celebró en una oficina fría y demasiado iluminada. Lucía apareció con un abrigo caro que Diego le había regalado años atrás. A su lado venía su pareja, el mismo hombre que había sido amigo de mi hermano y que ahora se presentaba como alguien dispuesto a ayudarla con los asuntos legales. Entraron seguros, se sentaron frente a mí. Yo tenía el expediente sobre la mesa. Lucía empezó a hablar de plazos, firmas y liberación de fondos. Utilizaba el mismo tono amable y calculado que tantas veces había usado para convencer a Diego. La dejé terminar. Después coloqué frente a ella una copia de una transferencia. No era una fotografía personal. Era mejor. Era un documento. La seguridad de su rostro desapareció durante unos segundos. Dijo que debía tratarse de un error administrativo. Entonces abrí el expediente. Fui mostrando operaciones, fechas, reservas, correos y movimientos. Cada documento estaba relacionado con otro. Lo que durante años había parecido una serie de hechos aislados, ahora formaba una línea temporal completa. También aparecían mensajes en los que se reían de la confianza de Diego y hablaban de cuánto tiempo podrían seguir utilizando sus recursos sin que él sospechara nada. El hombre que acompañaba a Lucía intentó interrumpir. El abogado le explicó con calma que su nombre aparecía vinculado a varias operaciones y que cualquier explicación debía hacerse por los canales correspondientes. Se quedó callado. Lucía pasó de la seguridad a las lágrimas. Intentó decir que Diego no habría querido verla en esa situación. Afirmó que él siempre había sido una persona comprensiva y que, de estar allí, seguramente habría preferido llegar a un acuerdo. La miré y le respondí que precisamente esa bondad había sido utilizada demasiadas veces. No necesitaba levantar la voz. Le expliqué que se había solicitado revisar su condición dentro de la sucesión, que varias cuentas estaban bloqueadas temporalmente y que la propiedad también estaba siendo analizada debido al origen de determinados fondos. Además, los socios de la firma de Diego ya habían recibido documentación sobre operaciones que podían haber afectado a la empresa. Por primera vez, Lucía entendió que aquello no era una amenaza emocional, era una consecuencia concreta, y lo más revelador ocurrió unos minutos después. El hombre que había permanecido a su lado durante tantos años, al comprender que también podía verse implicado, se levantó y salió de la oficina. No discutió por ella, no se quedó para consolarla, ni siquiera volvió la cabeza. La dejó sola frente al expediente. Aquello resumía toda su relación mejor que cualquier explicación. Cuando el dinero dejó de parecer seguro, también desapareció la lealtad. Lucía se quedó sentada, mirando los documentos como si acabara de descubrir una vida que ella misma había construido. Yo recogí mis cosas y salí sin añadir nada más. No sentí euforia, sentí silencio. El tipo de silencio que llega cuando una tarea que te ha consumido durante meses por fin empieza a cerrarse. Las semanas siguientes confirmaron lo que ya se intuía. Lucía no pudo sostener la posición que había asumido al principio. Las revisiones financieras complicaron el acceso a la herencia y la obligaron a responder por operaciones que jamás había pensado justificar. La casa dejó de ser ese símbolo de victoria que ella imaginaba. También cambió su entorno social. Muchas personas que antes la recibían con sonrisas empezaron a mantener distancia. Algunas no querían verse relacionadas con una situación legal delicada. Otras se sintieron engañadas al descubrir que la versión que Lucía había contado después de la separación no coincidía con la documentación. Con el tiempo, tuvo que abandonar la casa. Terminó viviendo en un apartamento mucho más pequeño y buscando un empleo administrativo lejos del círculo social en el que había pasado tantos años. El hombre con el que había compartido su doble vida desapareció cuando los problemas económicos dejaron de ser temporales. La casa de Diego quedó vacía. Después se puso en venta. La primera vez que entré allí tras todo el proceso, caminé por el jardín que él cuidaba cada domingo. Todavía había herramientas ordenadas en el cobertizo. En una esquina seguía la mesa donde alguna vez hablamos de proyectos, viajes y planes futuros. Fue entonces cuando comprendí algo que no había querido aceptar. Nada de lo que yo hiciera podía devolverme a mi hermano. Podía aclarar los documentos, recuperar bienes, frenar movimientos injustos y mostrar la verdad. Podía impedir que la historia terminara con Lucía presentándose como la única víctima. Pero no podía recuperar una conversación, una cena o una tarde cualquiera con Diego. Aún así, había una diferencia importante. Antes, cuando pensaba en él, recordaba la última llamada y aquella frase, «No queda nada». Ahora sé que no era cierto. Sí quedaba algo. Quedaba su trabajo, quedaba la gente que lo respetaba.
Quedaban los proyectos que había firmado, los amigos que finalmente entendieron lo ocurrido y una familia que no permitió que su memoria quedara enterrada bajo una versión falsa. Cada vez que visito su tumba, ya no siento la misma mezcla de impotencia y rabia. Sigo sintiendo tristeza, por supuesto. Hay ausencias que no se corrigen con documentos, pero también puedo decirle, aunque sea en silencio, que la verdad terminó apareciendo. Durante meses pensé que mi objetivo era hacer pagar a Lucía. Con el tiempo entendí que era algo distinto. Quería devolverle a Diego su dignidad. La paciencia suele confundirse con debilidad, el silencio con resignación, la confianza con ingenuidad. Pero ninguna de esas cosas da derecho a aprovecharse de otra persona. Lucía tuvo años para decir la verdad. Pudo marcharse, pudo iniciar otra vida sin convertir a Diego en el financiador involuntario de una historia paralela. Eligió ocultar, manipular y aprovecharse de la confianza de alguien que jamás imaginó que tenía que defenderse dentro de su propia casa. Yo solo hice una cosa: seguir el rastro que dejaron sus decisiones. Hoy he vuelto a mi rutina. Otra vez paso los días entre auditorías, balances, informes y reuniones. Desde fuera, mi vida se parece mucho a la de antes. Pero hay algo que cambió. Ahora sé que la verdad puede tardar, pero deja huellas. A veces esas huellas están en una cuenta bancaria, a veces en una firma, a veces en un correo que alguien creyó olvidado. Y a veces están en pequeños detalles que todos vieron, pero nadie quiso juntar hasta que fue demasiado tarde. También aprendí que no toda respuesta necesita ruido. No hubo una gran escena final. No hubo discursos frente a una multitud. No hizo falta. Bastó con poner los documentos sobre una mesa y dejar que cada decisión hablara por sí sola. Diego pasó 15 años creyendo que protegía un hogar. Lucía pasó esos mismos años pensando que su secreto estaba perfectamente protegido. Al final, fue su exceso de confianza lo que abrió cada puerta. Mi hermano se fue con el corazón agotado, pero su nombre ya no está ligado a la versión que intentaron imponer sobre él. Y para mí, eso importa. No porque cambie el pasado, sino porque evita que una mentira sea lo último que quede de una persona buena. A veces la consecuencia más fuerte no es perseguir a quien te hizo daño, es permitir que la verdad llegue completa, documentada y en el momento en que ya no puede ser ignorada. Si esta historia te hizo pensar, deja tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Álvaro? Y si te interesan relatos donde las decisiones terminan mostrando sus consecuencias, puedes suscribirte y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos.